Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Paula Hernández. Hola, Pau. ¿Ya empezamos? Ya empezamos, así, de ¿Cómo una. estás, Gustavo? En general empiezo con una misma pregunta que es común para toda la gente con la que estoy charlando, porque no sé, particularmente me interesa, y es, ¿cuál es el registro que tenés de, o registro, un recuerdo de en qué momento apareció el cine en tu vida? ¿El cine como profesional o como espectadora? No, el cine como cosa, digamos, o sea, la existencia del cine, os digo, algunos lo relacionan con Mira, hay un momento que, no sé, yo era adolescente, tendría 15, 16 años, que obviamente iba al cine cuando era más chica, como mis padres me llevaban al cine o me llevaban al teatro, como una actividad, pero sí me acuerdo que alrededor de los 15, 16... mi mamá un día me dijo, te quiero invitar a ver una película al cine Cosmos. Y me lleva a ver Un verano con Mónica, la película de Bergman. Y yo me acuerdo que, no sé si me gustó en ese momento la película, pero que entendí que el cine era otra cosa de lo que yo estaba acostumbrada a ver de películas infantiles. No era una actividad más. No, me entendí que fue como ¿viste esas cosas que te pasan que todavía no terminás de comprenderlo, pero siento que eso fue como una apertura a algo diferente, algo que no tenía que ver con lo que yo estaba acostumbrada a ver. Igual mi casa era una casa así de mucho estímulo, de teatro, de no sé, leíamos, o sea, había como una vida cultural dentro de todo, pero sí tengo el registro de eso, decir, esto es como otra cosa, no tiene que ver con lo que yo estoy acostumbrada a ver. Como que alguna fibra tocó esa película en particular. Después la volví a ver, no sé, ya más cuando estudiaba en la FUC y demás, y me acordaba muy poco, en realidad. Pero sí, ya a esa altura había visto muchas otras películas dentro de un cine más autoral y entendí qué es lo que me había ocurrido a los 15. Eso fue como uno de los inicios también. Y quizás va medio en paralelo en algo que tiene que ver con, ya no como espectador, sino como desde el lugar de la realización, que yo iba al secundario, pero además del secundario iba al Instituto Vocacional de Arte, que era el Labardén. Hay varias sedes de ese lugar, estaba en la calle Garay, dependía del Teatro San Martín, o sea, todos nuestros docentes eran titiriteros o gente del teatro, gran parte de los docentes, tipo Laura Novoa, y... ¿Estaba Bufano? Sí, sí, claro. Bufano daba la parte de teatro. Y después mi profesora especial comparar era una de las del grupo de titiriteros. La de plástica también era la que trabajaba con los titiriteros en la parte más plástica. No tenía esa... Sí. Y vos, esa beta tuya, digamos, vos con la parte de títeres, ¿tuviste algún vínculo? En realidad era un lugar que era un instituto vocacional, o sea, vos pasabas por todas las distintas actividades, desde pintura, teatro, expresión corporal, música, folclore, fotografía, cine. Claro. Y cine fue en uno de esos años, que yo tenía 16, 17, porque eso lo hice durante los últimos 3 años del secundario. Había una materia que se llamaba cine y que fue a filmar un corto en Super 8. Y filmamos un corto en Super 8 nosotros, en donde de alguna manera se ponían en juego ahí todas las actividades que hacíamos dentro del Labardén. Me acuerdo que era una situación medio fantástica y que estábamos maquillados como con maquillajes que habíamos aprendido a hacer ahí, una utilería que salía de esa situación. Y bueno, fue un corto y que después terminó yendo a la primer Bienal de Arte Joven, como que mirá, tuvo también no sé si tuvo un recorrido, pero fue como algo novedoso para mí también desde el lugar ya de realizar, ¿no? Como, o sea, ¿tu papel en el corto fue dirigirlo? No, actuábamos. Entre todos hacíamos todo. Ok. No había una división tan clara de roles. Había como una coordinadora que era la profesora, y los demás íbamos entre todos poniendo la cámara, sugiriendo. Bueno, pero eso te permitió tener como un conocimiento entender algo también. Sí. Que pienso cosas hoy que me dan como ternura, ¿entendés? Que había un momento que el personaje viajaba en el subte y se quedaba dormido y pasaba como toda una gran situación en el sueño, y cuando se despertaba salía de la estación y lo que veía afuera era lo que había soñado.
que era en un lugar, en un campo, nada que ver con una situación urbana, y que para mí era como un corte espectacular. Era un sueño premonitorio, digamos. Era como muy bueno, me decía muy bueno, que habíamos inventado. O sea, eso fue como mi primer situación de realización. Claro. Esto, lo otro que te cuento de la película de Bergman, mi primer mirada diferente sobre el cine como espectadora. Y después sí ya hubo como situaciones más de entender lo que era el trabajo. A mis 19 años que empecé a trabajar en una película enorme, una película que se llamaba Naked Tango, que fue justo la película más grande hacia anterior a Highlander. Ah, mira, que se vino una película de afuera que se vino a filmar que acá. Se filmó acá. Pero vos ya estabas estudiando en la FUC. No, ahí. Ah. Estaba estudiando comunicación. Ah, ok. Yo empecé estudiando ciencias de la comunicación y después me cambié a la FUC. Ajá. Como 2 años. Hice 2 años de la carrera y después... ¿Y cómo caíste en esa película? De una manera rarísima también. Una amiga de mis viejos era una traductora, le traducía al director de arte que era inglés. La mina nada que ver, era alguien que venía de letras, le pareció un embole el trabajo en cine y traducirle a un director de arte. Y trabajó un mes y no le interesó más. Y entonces yo hablaba bien inglés, entonces le dijo, ella me sugirió. Y hice una entrevista. A cubrir el rol de ella. Sí, o sea, fuiste a trabajar en el cine de traductora. De traductora. Las carambolas de la vida. Traductora del director de arte inglés y que terminé siendo como la asistente al final, porque fueron como 5 meses de trabajar en esa película, todo el tiempo con esa persona. Ajá. Y nada, estuve como una semana, hacía prueba y después pasé la prueba y quedé durante todo ese tiempo. Y eso fue como mi principio de trabajar en el cine. Claro, fue antes de estudiar cine en la FUC. Y un rodaje de los pocos que había, digamos. Un rodaje enorme además. La productora local era Gea, que era la productora de María Luisa Bember y de Lita Stántico. O sea, había gente muy copada ahí adentro también, ¿no? Y ese fue como el principio de empezar a decir, che, viste, yo terminé el secundario y era, no sé, me gusta escribir, me gusta la fotografía, me gusta la sociología, como que no tenía muy claro que comunicación me parecía en ese momento una carrera que iba juntando como un poco las partes. De hecho disfrutaba, por ejemplo, mucho de una materia de comunicación que se llamaba taller, que era un taller de guiones, un taller de escritura. Y ahí, esa película, que fueron como 5 meses de trabajo, empecé a pensar que en realidad lo que tenía ganas de hacer era cine. Y dejé comunicación. Y se estaba abriendo la FUC en ese momento. Faltaron como 6 meses, todavía no se había abierto. Pero ya tenías la data. No, di el examen a la NERC, entré, pero ese año la escuela tenía muchos problemas de presupuesto, entonces no se terminaba de abrir. Y en medio de eso aparece la noticia de la FUC y dije, ya está, me fui de una carrera, quiero estudiar, no quiero que solo mi formación sea de trabajo, porque ahí empecé a trabajar en cine. Ah, enganchaste otras cosas. Sí, empecé a trabajar con Sorín después. Ajá, ¿en publicidad? Sí. Y entonces, no sé, dije, no quiero ser solo alguien que trabaja, como que tenía el espacio de poder estudiar. Y se abrió la FUC y me anoté en la FUC y ahí empezó como todo iba en paralelo, ¿no? Lo que estudiaba, lo que trabajaba. Claro. Ahora, en esta primera película que trabajaste, estabas relacionada con la parte de arte. Sí, con el departamento de arte. ¿Y te vinculabas con el resto del equipo? O sea, ¿tenías tiempo para eso? Había mucho trabajo como de previa, digamos, siempre estábamos en filmación, pero muy poco, en realidad, ¿no? Pasábamos cuando se presentaba el decorado, cuando el decorado estaba listo para que entraran a filmar, estábamos un rato, pasábamos de visita, pero siempre íbamos como de avanzada. El director de arte, digamos, trabaja un poco un paso más adelante de la situación de rodaje. Entonces, en realidad era un production designer, que es un puesto más arriba que el director de arte. Es lo que nosotros diríamos igual, director de arte acá. Claro, porque el diseño de producción acá es otra cosa. Sí. No, ahí es como el director de arte, el production designer en realidad trabaja sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de imagen de la película, inclusive la foto. Es como un puesto que está como por encima de todos. Abarca muchos. Sí.
Y el tipo era un genio total, fue el director de arte de Excalibur y de La Esperanza en la Gloria, se ganó un Oscar por esa película, era un tipo increíble. ¿Y a vos digamos, te interesaste en la parte de dirección de arte todavía no sabía, tenía 19 años, digo, me daba cuenta que me interesaba el cine, el lenguaje, cómo se hacían las películas. Empecé a partir de esta cuestión de trabajar mucho en arte, cuando empecé a trabajar en la productora de Sorín, empecé haciendo producción como para arte, para vestuario, como que algo de eso siguió. Claro. Y después en el ejercicio mismo de hacer, por ejemplo, trabajar con Sorín también fue una formación enorme. Esto fue en los 90. Y la película esta, Naked Tango, fue en el 89, o claro. Sea, 90, 91, 92 fue el tiempo que yo estuve en lo de Sorín. Fue una época que Sorín aparte no paraba. No paraba y para mí también éramos muy pocos. Sorín, al igual que ahora, trabaja con estructuras así como muy mínimas. Y era un poco que todos también hacíamos todo. Entonces, en una etapa de formación, tenés 19, 20 años, digo, era agotador, pero era alucinante. O sea, yo hacía, no sé, producción, arte, asistente de dirección, doble de mano, cualquier cosa hacía. Además, con 19 años, teniendo ingresos de la actividad que elegiste, o sea, era espectacular. En Naked Tango, que era justo fue el 89, con todo el quilombo cambiario y demás. La hiperinflación. La hiperinflación total. Yo ganaba más que mi mamá. Mi vieja era docente universitaria, subjefa de un departamento. Claro. Viste, como de lugares. No, ganaba más que mi mamá. Era como bizarro también. Después con Sorín no. Después ya tengo una sensación más de la realidad. Pero fue como también muchos años de estudiar en la FUC y formarme con Carlos. Y las dos cosas en paralelo. Sí. Y ahí empezaste a descubrir qué parte del cine te interesaba. Sí, ahí empecé a entender que lo que me interesaba era la dirección. Uh-huh. Y lentamente fui como mutando de la producción o de la producción de arte hacia la dirección, que también no se hacía fácil porque era como, había que entrar en los equipos de dirección y yo ya tenía como empezaba a tener como un lugar de asistente a la que llamaban mucho, entonces uh-huh. También, viste... Claro. No te la hacían tan fácil de trabajar a dirección. Y a poco lo fui haciendo, medio como en publicidad uh-huh. Y después metiéndome en largos. Y ponerle ahí, mi primer corto lo dirigí en el año 92, 93. Ahí. Entonces, ahí empecé a entender que era por ese lado. Igual me parece interesante porque creo que la mayor parte de los estudiantes que deciden meterse a estudiar cine, no sé, intuyo yo, tal vez una estadística que estoy inventando, pero todos van con la seguridad de que quieren dirigir, como que el cine es eso. Y se me ocurre que después van descubriendo. Ahora, me parece genial que vos, habiendo tenido experiencias, hayas entrado a estudiar cine sin saber hacia qué lado del cine. Me parece que esa apertura y que después derive en dirección. No sabía, o sea, me daba cuenta que me interesaba el lenguaje en principio, pero no sabía bien qué. Como que era un poco explorar. El primer corto fue también como empezar a ver si de verdad me interesaba eso, dirigir actores. Estudiaba teatro yo también, estudiaba teatro con Aleso, entonces era como si varias cosas iban de a poco confluyendo sin apuro hacia un lugar que fue la dirección. ¿Y ese corto que hiciste fue en el marco de la universidad, digamos? Lo hice por fuera de la universidad, pero fue mientras estudiaba. Ah, ok. Bueno, pero entonces ya es distinto que hacer un... Sí. O sea, era tomar la decisión, Sí, fue un corto. Bueno, de hecho, ese corto ganó en ese momento el Festival de la Mujer y el Cine, era como un festival así como el festival que había, uh-huh. Que además eran interesantes en ese momento. También las cosas cambiaron un montón del 92 ahora, pero era un momento en el que te daban dinero o latas de película o revelado, o sea, los premios eran premios para seguir haciendo. Estaba buenísimo. Y yo gané el primer premio con ese corto. Ah, mira. El premio de la mujer y el cine. Entonces fue como genial porque tenía plata y película y negativo para filmar el siguiente corto. ¿Y cómo fue esa planificación de ese corto? ¿Era un guión que ya tenías escrito? No, un guión que escribí. Creo que partió como de un ejercicio de la universidad, de la FUC, pero después terminó como yendo hacia otro lado. Y fue eso, como ganas de probar, así como ahora hice un corto también, simplemente porque tengo ganas, porque me gusta filmar y probar cosas. Y ese era como el primero igual, ¿no? Claro, pero el primero como directora, digo, ¿cómo fue esa situación, ese primer día de rodaje? Lo veo... claro, mirándolo desde ahora, Lo miro desde ahora y digo, hay cosas que entiendo que tenían como alguna idea. Ajá. Había una idea de contar y una resolución malísima, como que eran
eran dos parejas que no se conocían y que por teléfono arreglaban unas citas ciegas en la puerta de un cine. Y entonces toda la construcción era arrancaba con los llamados telefónicos y vos ya veías quién se tenía que encontrar con quién. En un cruce. Exactamente. Y después era todo la caminata o la ida en colectivo, lo que sea, como y con una voz en off que iba uniendo cosas, entonces te daban las pistas como para llegar al final. Y el final era una clásica situación así como medio medio enredada, donde terminaban cambiándose las parejas porque había algunos elementos que podían ser lo que era para la otra pareja, y eso lo debe estar re mal resuelto, re torpe. Como, pero en su momento estabas convencida, ¿no? No sé si me gustaba mucho, pero era lo mejor que pude hacer en ese momento. Como la primera parte digo, está bueno esto, como, y la era medio torpe el sonido, todo como muy amateur, esa resolución de final. Pero bueno, así todo tuvo su recorrida, te dio un premio. Su premio y tuvo un recorrido igual, pero bueno. Y la situación, ¿te sentiste cómoda? ¿Te sentías segura en la situación de dirección? Digo, seguro que te podés... me acuerdo que estaba muy preocupada por los ejes. Decía, pero esto corta con esto. Como me preocupaba mucho una cuestión técnica de si se entendía. Que ahora que yo doy clases también, me doy cuenta que es algo muy... Nada, te pasa eso, o sea, lo veo en mis alumnos que están muy pendientes de eso. Tienen muchas dudas de si las cosas cortan con esto, con lo otro, si el valor del plano tiene que ser más corto o no, o cosas que quizás no se dan cuenta, que uno ya desde el oficio decís, no, este plano con este no va a pegar nunca. Claro. No sé, cosas simplemente de aprender a hacerlas. Problemas más técnicos que tienen que ver con la teoría y que eso te imposibilita. Sí, estás como muy pendiente de las cuestiones técnicas, entonces... Estaban bien de actuación el corto igual. Yo estudiaba teatro, a mí el tema de la actuación me interesaba. Sí, en general todas tus películas recurrís a buenos actores y se ve que hay una puesta en valor de eso. Sí, para mí sí. Igual me pasaba eso, pero también estaba de golpe como, bueno, toda esta cuestión... Desbordada. Tremendo, se pega, no pega, pero tiene que salir por la derecha o por la izquierda, como muchas cosas así que tengo ese recuerdo. Claro. Pero también algo que sigo teniendo hasta el día de hoy, como algo muy prolijo en la forma de encarar el trabajo, ¿viste? Como que hacía mis dibujos, ¿Haces story en general? Yo hago stories que los hago yo. Como siempre tengo cuadernitos donde hago mis dibujos que a mí me sirven mucho para pensar. Claro. Muchos de esos los llevo a filmación. Ajá. Y bueno, salvo en una película en lluvia hubo una story real armado por alguien. Tenía había una complejidad. Claro. Sí. Pero si no, voy con estos cuadernitos y a mí me sirven mucho para pensar. Como después se cambian cosas y todo, pero eso me sirve. Y ya vas con una idea fija de las tomas que querés hacer. Sí, que se modifica porque pensá que a veces también voy dibujando eso y todavía quizás no están del todo las locaciones. O sea, como eso se va adaptando. Claro. Pero sí es como el ejercicio de empezar a pensar un poco cómo lo quiero contar. Claro. Y ese corto tenía, no sé si dibujos, pero tenía unas puestas, porque me acuerdo que miraba con alguien que era el asistente, si esto corta con esto, como alguien que sabía un poquito más que yo. Bueno, eso, te agarrabas de alguien en particular, igual tal vez es más... Esa era una compañera de la FUC, pero que su padre era montajista, entonces ella tenía como, parecía que tenía algo más, que no sé cuán real es hoy si lo pienso, pero es alguien que me daba como seguridad. ¿Y cómo continuó la cosa, digamos, después de ese corto? Bueno, muy estimulante, supongo, el hecho de haber ganado un premio. Sí. Después de corto hice el otro corto, que fue un corto que había quedado medio suplente ahí en historias breves, y fue un bajón por un lado, pero al mismo tiempo, bueno, también la sensación de que estaba ahí, de que estaba cerca, de que pegaban el palo. Y lo hice. Y ese corto también tuvo como otro recorrido bueno, que ya fue a filmar, porque el anterior había sido en High 8 y este era un corto en fílmico, en Super 16. Y... ¿Sos consciente que perteneces a una generación que casi van a ser los últimos que filman con película, sí, ¿no? O sea, bueno, supongo que va a seguir existiendo. Bueno, dos de mis 4 películas, dos fueron con fílmico. Mira, qué loco eso, ¿no? Sí, es muy loco. Pertenecer a ese momento, es como, como el mundo antes de internet y después de internet. Hay algo que cambió. Sí. En ese sentido, todas nuestras generaciones vivió los dos mundos. Y a veces mundos. lo pienso mucho en
como que hay algo de todo lo que trajo la tecnología, Ujú. que por un lado estuvo buenísimo, digo, así cuando empezás a editar tu corto en un Avid en vez de en la Moviola, o cuando podés ver 80.000 cambios proyectados rápidamente, o el trabajo de color, que no Sí, sé, sí. también, que Todo es más probás, fácil, ponés más acá la rápido, sí. máscara. Así como hay algo de eso que trajo algo muy bueno, me parece que hubo también como que aprender a usar todas esas herramientas. Descubrir las Sí. posibilidades. Descubrir las posibilidades y también ver cuánto, vamos, pensar cuánto había de la técnica y cuánto de lo que de verdad era importante, ¿no? Porque yo la sensación que tengo de cuando uno editaba en Moviola y tenías que ir y proyectar en el laboratorio y todo, tenía un tiempo Que se que perdió. exactamente, que Sí, ese sí. tiempo también era un tiempo de atención en relación a lo que hay que mirar, a lo que se cuenta, al corte, a qué se escucha. Digo, era todo más trabajoso, por lo tanto el momento, es como cuando sacabas una foto antes Exacto, te con tomabas el rollo, laburo tenías un de... tiempo, ahora estás todo el tiempo sacando fotos, Sí, total disparo, total digamos. borrás, ponés, pum, 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 después elegís. Sí, como todo, ¿no? Algo se gana, pero también algo se pierde Claro, en pero los viste que al cambios. principio uno está como muy fascinado con esa tecnología. Después, bueno, Sí. me pasó por ejemplo en Lluvia. Lluvia fue una película que fue hecha en 35 milímetros con proceso de laboratorio, o sea, tradicional. Y había un par de tomas que teníamos que hacerlas con lluvia, en unas terrazas, no sé qué, y no llovió en ese momento. Entonces decidimos esas tomas ponerle lluvia en post. Ajá. Entonces las trabajamos el color de forma digital. Las trabajamos, viste, como con el recuerdo o alguna toma de referencia. Pero después cuando lo vimos pegado, nos habíamos repasado. Estaba más Estaba como lluvioso. no, que... estaba el color, estaba como todo retoqueteado, que Claro. no teníamos esa sensación. Si Entonces hubiese... hubo que decir, a ver, che, bajemos, hubo que Claro. volver a dosificar eso y empatarlo más con lo otro. A mí me parece que igual la gran ventaja de cuando aparecen tantas herramientas nuevas es que uno se puede tomar la posibilidad de decir, bueno, antes, o sea, de reflexionar sobre lo que se perdió. Sí, Y si reflexionas sobre lo que perdió y decís, ojo que lo que se perdió era el tiempo que uno le dedicaba al totalmente. pensar, pero eso es recuperable, digo, Sí, si sí, tenés la claro. decisión de Sí, sí, hacerlo, obviamente. esa es como la gran ventaja. Obviamente, sí. Bueno, ¿y cómo llegamos al al primer largo tuyo fue Herencia? Sí. ¿Y lo hiciste ya habiendo terminado la FUC? Sí, ya había terminado la FUC. Había terminado la FUC, o sea, de cortos, en la época de estudiante hice estos dos que te Y mencionaba. seguías trabajando mucho en Y publicidad. trabajaba en publicidad y ya había empezado a trabajar en cine con Miñona, entonces como que iba y venía de la publicidad, ya trabajaba asistente de dirección. Por ejemplo, trabajaba de asistente de dirección en publicidad, pero no había trabajado en largos y en un momento me fui a trabajar a un largo de Miñona de segunda de dirección porque igual quería aprender el Ajá, trabajo de dirección en una película, como que no me importaba una cuestión de los roles. claro. Y hice un par de largos de asistente y en paralelo, bueno, ¿Y sentiste que ahí aprendiste aprendía cosas muy diferentes. muy distintas que lo que Sí. podías estudiar Sí. en la FUC? O sea, la FUC para mí estuvo muy bueno en todo el marco teórico que a mí me dio. Ujú. Como tuve muy buenos docentes, así, tuve muy buenos docentes. Yo como también trabajaba en cine y tenía como un grupo de cine con el que hacía cosas por fuera, tampoco estaba tanto en la situación de los rodajes de la escuela. Era Claro. como más, Ya estaba en la escuela, pero también iba y venía, ¿viste? No era, tenías otro tipo de rodajes sí, que ya te exactamente. nutrían de otra No manera. era una FUC de pura cepa de las que Claro, todos aprendieron. claro. Era siempre como... Igual creo que es algo que es mío también, que entro y salgo de las situaciones, que no quiero estar siempre mucho en un solo lugar. Ajá. Eh, y, y después, bueno, ahí se abrió como una... Ah, no, en un momento dije, bueno, me empecé a probar a escribir un largo, como nunca había escrito un guión de largo. Y lo escribí y reescribí, y qué sé yo, y en un momento se abrió un concurso de ópera prima del Inca. Pará, te hago una pausa. La idea de la película, ¿de dónde surge? La idea de la película, hay como dos pilares desde donde arrancar. Uno tenía que ver con que se había muerto mi abuela, que yo la extrañaba un montón, y que mi abuela era como de una familia así como muy tana, muy bruta, o sea, como otro mambo del que era, Inmigrante. sí, el otro era como la hija argentina de toda una familia de inmigrantes. Ah,
y esas situaciones así, mucha familia, niños que no terminaron la escuela, hijos muertos de enfermedades, Sí, o sea, sí, como una situación muy así. Mi abuela era un personaje muy increíble, así muy fuerte, muy amoroso a su manera. Mi vieja sale de esa casa y es como que decide hacer otra vida, estudia filosofía y letras, como otro mundo. Por lo tanto, mi cotidiano era más ese mundo y no tanto el de mi abuela, aunque teníamos relación con mi abuela. Mi otra abuela no, mi otra abuela era como una familia así más similar a mis... Claro, más intelectual, Sí, digamos. más intelectuales, Pero profesionales. sin embargo tenías conexión con esta abuela un que... montón, es mi abuela. Uh-huh. Y mi abuela la que nos cuidaba, la que nos cocinaba, la que estábamos mucho, mi abuela y mi abuelo. Pero mi abuela básicamente era un personaje así como importante. Y cuando se murió me daba cuenta que extrañaba un montón algo de esa forma de comunicarse que era tan diferente a la de mi familia, mi mamá, mi papá. Y entonces empecé a escribir cosas sobre mi abuela. Después terminó siendo ese personaje de Linda que hace Rita Cortese. Eso por un lado. Y después, a mí los bares son lugares que me gusta un montón estar. Paso mucho tiempo, inclusive... Nos hemos encontrado varias veces en pero bares. soy muy en algún momento menos, pero hago mucho bar y escribo en el bar y me sirve para pensar, para mirar, para lo que sea. Uh-huh. Y en ese momento era una época muy de estar en lugares, siempre en un mismo lugar, o en esas situaciones. Y dije, bueno, si podría escribir algo pequeño, pensaba lo que pasa en una sola locación. Entonces empecé a pensar en esos espacios, los restaurantes o los bares. Y a partir de ahí, no sé, me senté a escribir y en el proceso de escritura, no es que tenía muy clara la historia, apareció Herencia. Y con el tiempo la presenté ahí a un concurso de ópera prima y gané. ¿Solita la presentaste o ya estabas asociada con alguien? No, la presenté con un productor que me ayudó a hacer la presentación, que después no la hizo la película. Uh-huh. Y decidió hacerla Rolo, Azpeitía, cuando ya había ganado el premio. Era una película así, como recontra mínima. Y fue alucinante haberla hecho. Y bueno, ¿cómo fue ahí? Ahí me interesa en quién te apoyaste, cuáles eran tus miedos el primer día de rodaje. ¿Ahí fuiste con storyboard, por ejemplo, o con tu cuadernito? Sí, iba con mi cuadernito y dibujito y a todos lados. Me pasaba que en principio ya tenía como oficio. Uh-huh, eso me daba tranquilidad. Claro. Pero bueno, no era lo mismo hacer una película. Tenía 4 semanas para filmar una película. Siempre había hecho cortos de 3 días, 4 días. Esto era como, más allá de que tenía oficio, como de entender lo que era el cine, uh-huh. El trabajo del cine. Ya hacía 10 años yo que trabajaba en cine. Pero bueno, igual era como otra cosa, contar una película. No, creo que trabajé con gente con la que me sentía afín y cercana y que conocía y que también todos quizás estábamos pegando algún salto en distintos rubros, ¿viste? Uh-huh. La montajista, Rosario, quizás no había editado todavía películas, esta fue la primera. Claro. La directora de arte también. Vestuaristas, por ejemplo, era una gran vestuarista, pero que puso a su asistente, que su asistente entonces tuvo un lugar más grande. Como que fue un poco una situación crecimiento para muchos. Grupal. Sí. Para Rolo también, era de sus primeras películas como productor. Claro, eso era como todos están con una sensación parecida. Sí, y también re kamikazes, ¿no? Digo, como yo pienso hoy, como... La inconsciencia. Inconsciencia de mil cosas. Pienso ahora, porque no teníamos seguridad y era como nosotros cortábamos el tráfico, ¿entendés? Claro. Eso, hoy por hoy me parece un delirio. Ahora, todos estaban haciendo como eso, un upgrade, si querés, en diferentes cosas, pero no es el caso de Rita Cortese. O sea, te mandaste con una actriz... Era su primer protagónico en cine. Ella no había hecho. Mira. Entonces, para mí y para Rita fue también de una unión enorme esa película hasta el día de hoy. Mira. Ahora voy a filmar unas películas que tengo ahí para hacer el año que viene, es con ella también. Qué bueno. Vuelvo a trabajar con ella. Aparte del trabajo que hizo fue increíble. Hermoso. ¿Y cómo era dirigirla? ¿Cómo te sentías vos dirigiendo a una actriz tan...? Muy cerca. Uh-huh. Te digo la verdad, fue muy ameno. Lo que era difícil era la diversidad, porque esta película yo la filmé entre el 2001 se terminó, o sea, fue como un momento muy complejo. La coyuntura era muy difícil, pero lo que pasaba, entonces que de alguna manera a veces afectaba situaciones, había muchos paros generales, como muchas situaciones que afectaban a poder sostener cierta fluidez en la película,
Pero en realidad, en general, la relación con la gente fue muy buena y con los actores ni hablar, hermosa. Y ¿Trabajaste con ensayos previos? Sí, trabajamos con ensayos porque también nos pasaba eso, tardaban, nos habían otorgado el premio, pero tardaba en que te liberaran la plata. Entonces pasó bastante tiempo que yo decidí como aprovechar, y que lo hago siempre, como intentar tener como un vínculo anterior con los actores, como un espacio de leer el guión, de conocerte, de verte, de hablar de boludeces, de hacer un programa, de que fuera a tu casa, como un cierto conocimiento del otro, que no siempre, que te unía a la situación de la película, pero que, bueno, se abría un poco hacia otros lugares. Y con Rita fue bastante así, hubo como de verdad fue un encuentro con ella, así, muy verdadero. Y no sé, ella siempre dice que yo era alguien muy, muy clara en lo que pedía, en lo que quería. Bueno, yo habiendo trabajado con vos, te definiría de la misma manera, ¿eh? O sea, me parece que eso, la sensación que transmitís, al menos al equipo, que yo, es de, tenés muy claro lo que querés. Lo cual es siempre siempre es una bendición. Sí, en general creo que soy clara con lo que quiero. También tengo 80.000 dudas, obviamente, también me equivoco, pero bueno, se ve que eso es algo que lo tengo. Está bueno, no, porque no es desde una rigidez tampoco. O sea, no, estás abierta a recibir propuestas, pero o sea, me identifico totalmente con lo que acaba de decir. O sea, tuve esa sensación cuando trabajábamos juntos en Familia Lugones. Y que ella decía eso, además, yo tenía que poner 30 cuando filmé esa película, como que le parecía a alguien muy joven, yo como para tener tan claro eso, como lo que quería. No sé, me sentí bien con la película, como haciéndola. Alguna vez, un tiempo después, vi un making of que habían hecho y me impresionaba mucho la cara de concentrada, como que nunca me había visto a mí misma filmando, ¿viste? El making of. Estabas ahí. Los cortos no hay making of, nada, qué sé yo. Claro. Y como mucha, ¿viste? Sí, como con la mirada muy concentrada. Bueno, es lindo ver eso. Sí. ¿Y qué pasó con la peli? Bueno, terminaste, último día de rodaje. Terminé en medio de una situación así ya de adversidad, porque no teníamos plata y estábamos muy apretados y como fue difícil el final del rodaje. ¿Se llegó a hacer todo lo que tenías planificado? Sí, y también ahí es donde me doy cuenta que en ese sentido, quizás ya ahora te pasa, es de otra forma, pero me pasaba que me daba cuenta que teníamos poca plata y poco tiempo, entonces que había algo que operaba en mí como directora, muy como de productora y de asistente de dirección. ¿Entendés? De tener que decir, bueno, a ver, este día, ¿qué es lo fuerte de este día? Esto. Bueno, lo demás se tiene que resolver simple. Que muchas óperas primas no tienen eso, ¿entendés? Son más libres, y yo lo que siento es que o más inconscientes de eso, y después a último momento se enteran de lo que tienen que dejar afuera. Esto fue como ordenado en ese sentido, dentro de lo posible, porque era difícil la película, en las condiciones en las que filmábamos. No, después tuve bastante tiempo para editarla. Me equivoqué mucho, por ejemplo, en todo el proceso de la música, como algo que aprendí del error ahí. No, como que ahora cuando empiezo una película, el trabajo de la música o el sonido trato de pensarlo desde antes, y eso para mí fue editar con referencias, pero las referencias eran de estilos muy diferentes y después era muy difícil encontrar una sonoridad propia. Sí. Eso fue para mí ni siquiera de los músicos, algo mío, que yo trabajé mal. De eso, de descubrir que está bueno pensarlo desde antes o debatir con un cabeza de equipo o con alguien. Sí, y ahí también igual Guido iba a hacer el sonido de la película y no lo hizo. Claro. De momento, nuestro final, entonces también fue un momento en donde yo me quedé medio renga. Bueno, claro, para los que nos están escuchando, eran matrimonio y estaban dejando de serlo en ese momento. Exactamente, sí, dejamos de serlo, entonces también siempre había delegado mucho lo sonoro en él. Claro. La música o el sonido, en todos los cortos, porque siempre había trabajado con él y fue un momento raro para mí. Claro, eso complicó más las cosas. Sí, pero igual, más allá de eso, me doy cuenta que es algo que yo no tenía conciencia de cómo hacerlo y que lo aprendí a partir de lo que no me gustó, de mi trabajo ahí. Bueno, eso está buenísimo. Sí. Aprender de lo que sale mal o que como a uno no le gusta. Sí. Y que creo que yo ya te lo pregunté alguna vez, pero ¿qué partes del proceso de una película disfrutas más? El rodaje y la edición. Sí. Recuerdo esta conversación. Lo que más padezco es la escritura.
Y después toda la situación de estrenarla, y eso es como, por un lado está bueno, pero al mismo tiempo se te hace más ajeno. Claro, es un trabajo que ya está terminado. Sí, como que no sé, que también a veces es difícil. Por ejemplo, en las primeras películas yo hice muchos festivales, la acompañé mucho tiempo y ya emocionalmente uno estaba lejos de esa película, y entonces tenés que volver a conectar y a saber claro, ya estás en otros proyectos. Sí. ¿Cómo fue el estreno? ¿Fue un estreno comercial? Sí, fue muy loco lo que pasó con la película, porque nosotros la película me había estado en Mar del Plata y la había visto Polka en ese momento, y quisieron asociarse para el lanzamiento. Y entonces, bueno, mientras nosotros habíamos hecho muchos festivales y la película había tenido varios premios, como que medio veníamos sosteniendo como la prensa pequeña de la película, como con esas noticias, que Rolo era muy habilidoso, el productor, en sostener eso. Y de golpe, pum, aparece Polka, que la quiere estrenar, y entonces todos felices porque Polka estrena la película, entonces y la película iba a tener como otra dimensión. Y empieza la crisis, claro, finales del 2001, crisis, y sobre final del año nos dicen, no la vamos a estrenar la película. Nos sueltan la mano mal, así quedamos muy deprimidos. Tremendo. Fue un palo muy... Pero no llegaron ni a hacer campaña, ni nada. No, estaban viendo cuándo la estrenaban, pero claro, había como un acuerdo y todo ya. Y se abrieron. Y fue como que viste, fin del año 2001. ¿Ya hacía cuánto que la tenías terminada la peli? Sí, un año. O sea, la película se había terminado, sí, porque Mar del Plata en ese momento era... Sí, un año. Claro, es mucho tiempo para tener una película ya... Sí, casi un año. Corte final y guardada. Sí, no sé si un año creo que fue al estreno, o un año y medio al estreno. Sí, pero bastante tiempo fue. Porque difícil. Yo había hecho festivales todo ese tiempo, me acuerdo. Y bueno, porque en esa época Mar del Plata era en marzo, o sea que sí, entonces fue como... Claro, casi un año. Casi un año. Un año... Sí, por ahí. Y fue un bajón total, verano, viste, yendo al Inca a ver cómo hacíamos para estrenarla, un descontrol, las cuotas no salían, pensando cuánto comerciales iba a tener que hacer para pagar las deudas. Claro. O sea. Y en un momento, pero me acuerdo la situación de estar en un bar así con el productor, los dos muy deprimidos después de haber estado 6 horas dentro del Inca, que empezamos a decir, bueno, tenemos que estrenarla igual. Si esta película en los festivales le va bien, los premios que tiene, muchos son premios de público y de la actriz. Si tiene premios de público y Polka lo vio, es porque ve algo en relación al público. Algo comercial. Tenemos que hacer algo que llegue a la gente. Entonces decidimos con Rolo éramos Rolo, yo y un asistente, y 2 asistentes que Rolo había puesto para armar el lanzamiento. En 3 meses armamos el lanzamiento, tomando algo de las ideas comerciales de Polka llevadas a una escala. Claro, a los recursos que tenían. Mi viejo en esa época trabajaba, era gerente de Renault, y entonces le pedimos un canje con Renault que nos dieron 3 traffics y decidimos plotear las 3 traffics con la imagen de la película. Una cosa muy novedosa en esa época. Era novedosa, y además era lo que manejábamos, éramos nosotros, claro. Que teníamos choferes. Genial. Íbamos para allá, para acá, pero íbamos con la traffic que para se vea. Que nos vieran. Bueno, y nos acompañó también el distribuidor, Bernardo Supnik, que en ese momento los distribuidores ponían dinero en las películas, como apostó, nos dio la guita para las copias. ¿Saliste con muchas copias? No, salimos con 8 copias. Ahí era el gran debate, salimos con 10 o con 8. Yo decía, no tenemos plata para 10, vamos con 8 y si nos va bien, bueno, entonces salimos con 8. Salimos con 8 y la primera semana fue localidades agotadas en todas las salas, la película hizo así. Qué loco. Y ahí pusimos 2 copias más. Y la película ese año, de las creo que fueron 80, 90 películas que se estrenaron, quedó 7ª en el ranking en relación a la cantidad de... Claro. Fue la 7ª película más vista del año. ¿Te acordás cuántos espectadores? Sí, 90.000 espectadores. 90.000. En ese momento fue un montón. Una barbaridad. Fue la película mía que más hizo. Sí. Sigue siendo un número importante hoy. Sí. Y fue increíble lo que pasó. Para mí fue como, ¿viste esas películas que decís tú? Eso lo sigue teniendo hasta hoy. Es como una película que yo hice 2 largos más, un documental. A algunos les gustan más, menos que Herencia, no sé qué. Le fue bien en general a mis trabajos y todo.
o en los festivales, o con la crítica, o con el público, depende cuál de las películas, pero lo que le pasó a esa película no le pasó a ninguna de las demás. Como una buena estrella, la tiene el día de hoy. Yo se me ocurre que tiene algún vínculo, tal vez con esta cosa que me contaste que yo no sabía de la película, que salió de las entrañas de tu relación con tu abuela o de extrañar a tu abuela. Me parece que ya el tema de por sí en un país... El tema tiene algo como que puede ser bastante universal, pero igual también me doy cuenta que pegó en un momento. Yo pensaba, en el momento que todo el mundo se quería ir de acá. Claro. Y yo decía, ¿quién va a querer ver una película en la que un alemán quiere vivir en la Argentina cuando todo el mundo se quiere ir a la mierda de la Argentina? Y eso mismo generó algo al revés. Claro, exactamente. De pensar qué había acá, pero lo escuchaba mucho de la gente, esos comentarios. Mira. Bueno, y eso fue para mí como un trampolín re grande. Claro. Como para lo que vino después, ¿no? Como para seguir. El tema está relacionado también con Vientos de Agua, que fue la miniserie esta. Sí, pero eso fue bastante después. Fue mucho después. ¿Pero tuvo que ver con eso? O sea, ¿te convocaron? No, yo ahí empecé a dirigir mucho publicidad, fueron años de dirigir mucha publicidad, de grande, de viajar. ¿Te afectó? O sea, ¿te convocaban por la película? Sí, la película me abrió un montón de puertas y también porque me llegaban guiones de cosas que yo no tenía ganas de dirigir, pero que me ofrecían dirigirlo. Era un momento re potente también del cine. O me llamaban de Idea del Sur para dirigir, no sé, una tira diaria, cosas que yo después no hice, pero que fue como un momento que la película abrió ahí. Y yo me agarró como que quería hacer algo diferente. Claro. La lluvia no tiene nada que ver con eso, como que empecé como otra búsqueda. Claro. No, lo de Vientos de Agua apareció porque ellos habían leído el guión de Lluvia y les gustaba, y entonces había una posibilidad de que produjeran, como que estábamos ahí viendo ese tema. Ahí te vinculaste. Y entonces me ofrecieron Vientos de Agua en el medio de eso, y después, bueno, Patagonic produjo Lluvia. No, lo relacioné con Vientos de Agua por esta cuestión de la inmigración. No sé bien si a ellos me llamaron por eso. Y esa fue de las primeras también miniseries que creo que hacían esta cuestión más americana de que cada capítulo... varios directores. Claro. Sí, éramos 4 directores. Claro. Bueno, entonces te encontraste con un primer éxito, un primer largo, buenísimo, sí. Exitoso. Comercialmente los números te cerraron, o sea, ganamos mucha plata con esa película, o sea, se vendía, la venía HBO, la compraba, o sea, fue como genial, nunca más visto, digo, ¿no? Claro. Tan así, tan fuerte. Y creo que también lo que era muy impresionante era en relación a la escala, que había sido algo, esto que te digo, de verdad, nosotros manejando la Traffic, de golpe... Me parece que fue una época en el mundo pasó varias... Me acuerdo, alguna gente le pasó eso. Sí, como de películas muy chiquitas. Pensaba, por ejemplo, ¿viste esta película El Patrón que se estrenó el año pasado? Sí, la de Schindler, de Seba Schindler. Como que cuando yo vi lo que a él le pasó con su primera película me hizo acordar un poco lo que a mí, más allá del contexto, todo es diferente, pero algo parecido, ¿entendés? Que todo el mundo hablaba de esa película. Que no para de ganar premios. Que no para de ganar premios, de crítica, que la compraba Netflix, la compró Netflix. Como situaciones que me hicieron acordar a lo que me había pasado en el 2002, que se estrenó la película. Claro. Bueno, ¿y eso te puso mucha presión para después una segunda película? No, me ponía... No presión en relación a... No, me pasaba que me daba cuenta que las cosas que me llegaban o que la gente esperaba es que yo hiciera una película del estilo. Claro. Y yo me daba cuenta de que cada vez, no sé, como que tenía ganas de buscar otras cosas. Justamente esto que te decía antes, que estaba como muy preocupada en contar en el tiempo, en la cabeza más productora y demás, como que yo dije, bueno, no sé, quizás creo que explorar algo más del lenguaje. Que yo... Para mí la herencia es re clásica. Claro. Y como que tenía ganas de buscar otra cosa. Y entonces me empecé a presentar a fondos de festivales, como que el inicio de Lluvia fue un poco eso, algunas becas, algunos fondos, algunas tutorías afuera. Y bueno, y después también era una película muy grande para poder producirla sola. Y entonces ahí, después de lo de Vientos de Agua, entra... Pero bueno, lejos de achicarte este éxito, No, en términos de eso era bueno, vamos a ver qué viene. Y fue otra experiencia así, regrosa también. Bueno, en un momento la película se paró también, pues se cayó un productor. Antes del rodaje.
sí, en la tercera semana de preproducción se abrió un productor español y entonces quedamos Faltaba rengos y bueno, 9 meses la encaramos. 9 meses para mí era como, yo qué sé, si en 9 meses voy a tener ganas de hacer esta película que ya vengo hace 3 años con esta película. Y ahí fue cuando hice Los Lugones, en Familia el medio. Lugones en el medio, que fue muy bueno para mí, viste, como primero que era también aprender algo diferente, que era trabajar un documental. Y un documental que lo encaraste de un lugar también muy particular, Sí. porque es como un documental ficcionado, pero Sí. lo que se ficciona no tiene que ver con el documental. Sí. Es como... Sí, que era como un desafío difícil, porque contar tremenda generación de esa familia, de 4 generaciones de los Lugones, esos iban a ir para la televisión en principio, entonces tenían un tiempo acotado, digamos, no sé, era 1 hora, no me acuerdo al principio cuánto era. Después cambió esto que podíamos hacer películas. Claro. Entonces, bueno, sentía que tenía que encontrar como un hilo conductor que me permitiera entrar y salir de las generaciones, y por eso encontré. Y también supongo que por algo más natural que se me hacía a mí ir hacia la actuación, a la parte más ficcional. Claro. Pero esa película para mí fue también genial hacerla, porque venía muy golpeada de que se había parado la otra película, porque aprendí un montón de cosas, porque entendía que el documental no era lo mismo que la ficción en términos de que todo el tiempo es una caja de Pandora, se te van apareciendo cosas nuevas y lo mejor es tratar de seguir eso, o sea, como que hay un control de lo que vos imaginás que vas a hacer. Es otra narrativa, es otra cosa. Sí. Y bueno, y cuando se terminó Los Lugones empezó de verdad la preproducción de Lluvia. Entonces fue como un tiempo así de... Y Los Lugones también fue, digamos, si bien se dio en el Malva, estuvo muchísimo tiempo. Sí, estuvo un montón en el Malva y tuvo como una repercusión así. Yo no era productora de ahí, o sea, igual se encargaban los productores de moverlo, pero me llegaban a veces muchos mails de universidades, de como de mucha situación más académica. Claro. No tanto de festivales de documental, como que tuvo otro. Claro, otro bueno, circuito. Pero un lindo respiro entre dos ficciones. Muy lindo fue. Y después vino Lluvia, con su Lluvia con su locura, así un aparataje tremendo. Yo me acuerdo cuando me contabas que toda la película transcurría bajo la lluvia, prácticamente. 8 semanas filmando 7 semanas, 8, no me acuerdo, filmando bajo el agua. La decisión de complicarte la vida, básicamente. Sí, viste, cuando uno pone llueve, bueno, llueve, ¿dónde? ¿Cómo llueve? No, miro las fotos hoy de esa situación y digo, o sea, estábamos re locos. Claro. Aparte era sonido, anda, lluvia, anda. Claro, era como era uno más. Y ese fue un trabajo así muy técnico también, ¿no? Como intentar que lo técnico no invadiera algo de la intimidad de esos dos personajes. La película logra para mí algo como intimista. Claro. Una infraestructura que era gigante. Claro, ¿no? Esa contradicción. Sí. Una película íntima que requiere un despliegue monumental. Pau, tengo 3 millones de preguntas más para hacerte, pero hay un par de preguntas también con las que me gusta hacerlas común a todos los invitados, y que algunas empezaste a contestarme al principio y me asusté, dije, uy, se va a hacer muy cortito. Sí. Las tengo acá anotadas. ¿Hay alguien que puedas considerar como un maestro, un mentor que tuviste en el cine? En el cine. Creo que aprendí de muchos. O sea, aprendí de Miñona, aprendí de Sorín, aprendí de Beatriz de Benedetto, que es una vestuarista. Uno aprende igual todo el tiempo, ¿no? Sí. También aprendo hoy por hoy cuando trabajo con Bill Nieto, con Iván Gerasenchuk, fotógrafos. Sí, es otra situación ahora, pero más era más como un mentor, tal vez hubo alguien No hubo un mentor, pero fui aprendiendo de muchas personas que de alguna manera en los inicios moldearon algo de lo que a mí me iba interesando, claro. como eran referentes. Claro. Y esto también, un poco me lo contestaste, digamos, cagándote a risa un poco de esos primeros cortos o de los temores que tenías, pero si pudieses viajar en el tiempo y pudieses pararte al lado de esa Paula que estaba filmando su primer largo y le tuvieses que tirar un tip o darle un consejo, ¿qué le dirías?
No sé, porque me parece que hay algo que también está bueno de lo que pasó, de que haya sido así. También me pasa hoy por hoy, y ya siendo una profesional, digo, no sé, veo Lluvia y puedo decir, en su momento defendía planos largos y no sé qué, y hoy por hoy digo, che, estaba larga la película. Claro. Y bueno, qué sé yo, en ese momento me parecía que era así, y creo que cada momento, que cada proceso tiene cosas que te van a gustar o no te van a gustar, o cosas que se pudieron hacer de esa manera. Digo, hacer una película, un corto, es una síntesis de un montón de cuestiones y también de un momento de uno, ¿no? Como, claro. Y me parece que a mí también me gusta, me aburre en general ver lo que yo ya hice, no me interesa porque no sé, no me gusta, no es que no me gusta, me desconcentro, no logro tener la concentración en ver en algo. A veces por alguna situación tenés que verlo, sí, sí, y no lo puedo sostener. Me empiezo a ver todas estas cosas, lo que me gustó, lo que no me gustó, empiezo a ver otras cosas, y creo que está bueno que haya sido así, que también pensar una carrera de un director de cine es algo que está en permanente movimiento hasta el día de hoy, te digo, digo, las dos películas, dos ficciones que estoy como preparando para filmar el año que viene, y el otro, o las dos en el mismo año, no sé, porque todo se me va acomodando a cada rato de fechas, o este corto que hice ahora que va a Mar del Plata también fue un aprendizaje. Por ejemplo, este corto fue, che, no aguanto más de estas esperas, tengo ganas de salir a filmar. Y bueno, por eso es algo que se te repite de alguna manera. Sí. Cuando se te complica la espera, bueno, vamos por otra cosa, sí, ¿no? Vamos pero a divertirnos. algunas porque fue una oferta de alguien, digo, pero esto fue, no aguanto más, salgamos a hacer esto. Y salimos a filmar este corto, y para mí, después de haber hecho películas grandes, Lluvia, un amor, con estructura, con producción, con dinero, fondos y no sé qué, de golpe también salir 5, 10, no sé cuándo éramos, a hacer este corto así a lo salvaje, está buenísimo. Está bueno. ¿Entendés? Y bueno, como uno puede todo el tiempo reinventar ciertas formas de encarar el trabajo, y no es que porque ya hiciste películas de gran producción ahora no puedes hacer películas pequeñas. De hecho, ahora me dan más ganas de hacer cada vez películas más pequeñas, más cortas en el tiempo que antes, qué sé yo. Esto se liga un poco con la siguiente pregunta, que tiene que ver cómo ves el futuro del cine. Porque justamente... complicado. Sí, pero digo, justamente está ligado a esto que decís, de los formatos, de los tiempos, de los espacios, de las pantallas o no pantallas. Mira, cuando yo pienso hacia atrás, y me pasa así cuando empiezo a contar, como en esta entrevista, como distintos momentos, digo, la verdad que la primera película fue muy engorrosa, la coyuntura, no sé qué, la segunda película también tuvo un parate, un productor me abandonó en la mitad, digo, o sea, como la verdad que siempre tengo la sensación de que, che, hubo una que me salió re fácil, Un amor, ponele, fue más fácil quizás, pero también toda la sesión del lanzamiento fue complicada. Creo que vivimos en un país que tiene esta capacidad y esta pesadilla de dar una vuelta como una tortilla cada rato, y que bueno, uno va aprendiendo a surfear esa situación. Yo la sensación que tengo es que voy a seguir haciendo de la manera en la que se pueda. El otro día leí una frase de Lucrecia Martel cuando estrenó Sama que me pareció muy inteligente, ¿no? Que hablaba sobre la idea de la resistencia y sobre la espera en función del personaje de Sama, y decía que en las situaciones de crisis, en las situaciones como tan límites, no siempre la resistencia implicaba quedarse rígido en una postura, sino también poder encontrar otras formas, ¿no? Entonces hablaba sobre las tormentas y decía, finalmente los que más resisten una tormenta son las palmeras, ¿no? Que tienen la capacidad de ponerse flexibles y volver medio torcidas, pero a levantarse. Y digo, hay esto no quiere decir que uno no tenga que igual pelear por determinadas cosas o derechos o cosas adquiridas, porque creo que también está bueno hacerlos, pero también me parece que hay que entender que a veces los contextos son adversos y que no son lo que uno espera, y que uno tiene muchas formas de poder conectarse con eso, y para mí es esto que te digo, bueno, busquémosle la vuelta, no sé, busquémosle la vuelta porque no me quiero quedar inactiva. Está buenísimo, porque está relacionado con el consejo que le darías a esa Paula, si puede ser, que es más o menos lo que dijiste, si lo interpreté bien, es va a estar todo bien, quédate tranquila, porque si no está todo bien, también va a estar bien. Sí, porque además creo que uno sí, totalmente, porque además me parece que en el momento uno, por lo menos si te interesa lo que estás haciendo, le vas a poner lo mejor que podés
en el momento, ¿entendés? Claro. O sea, estás haciendo todo para que salga lo mejor posible. La situación ideal no existe, ni en un corto, ni en una película gigante. Y me parece que eso es como es un aprendizaje también, ¿no? Quizás ahora yo tuve un año así, pasado muy parada, como que no se me activaba nada, y creo que toda esa situación es la que hizo que de golpe saliera con esto, con el Fondo Nacional de las Artes, como me presenté un montón de cosas. Y cuando uno que activa... empezaban a activar. Sí, y cuando uno activa empiezan a suceder cosas, Sí. ¿no? Generar movimiento. Sí. Yo creo que la situación de estar inactivo y enroscado es una porquería para uno. También yo fui madre después de un amor, y también fue una decisión así de me quiero quedar acá en mi casa y quiero pasarme este año en mi casa y no tengo ganas de hacer otra cosa. Está buenísimo eso. Y la respeté, y después, bueno, volver también es Me gusta difícil. cómo se armó la frase, fui madre después de un amor. Fui madre después de un amor, sí. Con el protagonista de un amor, fui Además. madre después de un amor. Entonces, bueno, no sé, me parece que ese fue como también un momento de decir, bueno, ahora hay que parar porque tengo ganas de hacer otra cosa, porque también es parte de la vida tener hijos y dedicarle ese tiempo y demás. Y bueno, y volver no fue tan fácil, me tomó un tiempo, ¿viste? Como encontrar qué quería hacer. Pero tenés como una fácil conexión con lo que querés. Y acá también vuelvo al círculo de lo que te dijo Rita y que yo tuve la sensación cuando trabajé con vos, de que en general estás conectada con lo que querés, sabés lo que querés y vas por eso. Sí, a veces me tardo más menos, pero voy para adelante. Bueno, gracias. Por favor. La verdad que un placer y bueno, ojalá te tengamos en Hernández 2. Claro, Hernández 2, totalmente. Gracias. Bueno, genial. Gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify